Profesora, buenas tardes. Para este video vamos a explicar cómo funciona el método de interpolación de Newton. No puedo explicarlo en clase por las situaciones en las que me encuentro, pero bueno, se nos pedía que del ejemplo 18.2 completáramos con el ejemplo 18.4. El 18.2 era un método de interpolación de Newton por forma cuadrática. Lo que primero tenemos que hacer es encontrar a nuestras x iniciales, 1, 4, 6, y luego nos daba el problema otra x3 que tenía un valor de 5. Para nuestra función evaluada en fx0 era igual a 0, fx1 es igual a 1.386294 y así sucesivamente, más la x que nos da el problema 18.4, que es la x3. Lo que hacía era aquí posicionar nuestros valores de x iniciales y nuestro valor de y, que es nuestra función. Una vez evaluada aquí, podíamos hacer una gráfica. De este lado de las abscisas, donde teníamos nuestro eje X, vamos a tener el valor independiente, y de este lado el valor dependiente. Aquí se puede graficar en qué puntos se encuentran colineales unos con otros. Para el planteamiento del problema, vamos a encontrar a nuestras X iniciales y Y iniciales en una misma tabla. Para este problema lo que vamos a encontrar es posicionando a x0 y y0 en una tabla, y aquí podemos ver cómo corresponde un valor dependiente para la variable independiente. Lo que hicimos en este método fue encontrar la primera diferencia dividida por el método de diferencias divididas. Primera diferencia dividida, segunda diferencia dividida y tercera diferencia dividida. Eh, lo primero que se hace es encontrar este resultado relacionando el primer término con el último menos la diferencia de x1 sobre el otro. Después encontramos la primera diferencia dividida para x1 y x2, para x2 y x3. En la tercera diferencia dividida se relaciona esta diferencia junto con la otra. Aquí se puede ver b38 menos b37. Esta diferencia con esta otra diferencia. Y así, al encontrar el resultado de estas diferencias divididas, vamos a encontrar a b1, b2 y b3. Después de esto, tenemos que evaluarlo en la ecuación que nos decía de la forma R2 es igual a f de x1, f de x2, x de 3, 4, correspondiente para cada valor del binomio. Resolviendo de esta forma, podemos encontrar que al simplificar esta expresión encontramos la siguiente fórmula. Nos da un valor a evaluar que es 2. Evaluando este valor en esta fórmula, vamos a obtener este resultado, que este resultado va a ser el mismo que tenemos en el ejemplo 18.2 aquí, y el último resultado para la función que se nos da en el 18.4 va a ser el mismo que este. Y así es como vamos a obtener nuestra interpolación de Newton. Vemos que el error es el mismo, que es de misma magnitud que el error verdadero, como se comprobó en esta ecuación de aquí arriba, en esta. Y finalmente eso sería todo, profesora. Gracias.